Buenas noches y bienvenidos a todos a una nueva edición de Perspectivas en Vivo. Hoy tenemos un programa interesante porque vamos a analizar un poco los últimos acontecimientos que han pasado a nivel nacional en distintos sectores, sobre todo políticos, y cómo estos acontecimientos nos pueden dictar ciertas señales o líneas de acción hacia adelante, hacia las elecciones. Y veremos si realmente lo que nos queda por delante es un camino a elegir un presidente o estamos pasando por una trocha. Y para hablar de este tema he invitado a dos abogados. Uno es Ricardo Vázquez Kunze y el otro Javier Bedoya. Bienvenidos a ambos a Perspectivas en Vivo. Muchas gracias, Juliana. Buenas noches. A ver. Buenas noches, Juliana, Ricardo, mucho gusto. Gracias por la invitación, Juliana. Igualmente, Javier. Bueno, ya no sé ni por dónde empezar, porque de verdad todos los días pasa algo. En el Perú uno no se aburre, pero tampoco es una diversión de circo, pues, ¿no? Porque hoy lo que sucede tiene que ver inclusive con nuestras propias vidas. ¿Tú qué piensas, Ricardo, sobre lo que ha dicho el presidente Sagasti hace unos días sobre ¿nos vacunamos todos o nadie? Bueno, independientemente de... Aquí hay creo que dos discusiones, ¿no? La primera discusión es si efectivamente el sector privado puede o no puede traer vacunas y ayudar a la vacunación del Estado, ¿no? Esa es una primera discusión. Y la otra discusión es una discusión de principios, es decir, lo que ha dicho, independientemente de si el sector privado pueda o no pueda traer vacunas, porque los grandes laboratorios en realidad están haciendo, los grandes laboratorios occidentales están vendiendo vacunas porque ya tienen contratos millonarios firmados con los estados, no hay ningún contrato firmado con alguna empresa privada ni compañía privada en el mundo que yo sepa. Independientemente de eso, está digamos, el discurso absolutamente socialista del presidente Vizcarra, del presidente Sagasti. Es decir, es un discurso igualitarista, ¿no es cierto?, pero en el peor sentido, ¿no? Porque no es el hecho de ir igualando para arriba, en el sentido de que yo creo riqueza y la gente va, digamos, de alguna manera ascendiendo en esa riqueza e igualándose poco a poco, sino es en el sentido de igualarnos para abajo, y literalmente para abajo significa la tumba, es decir, para que estemos todos enterrados, ¿no? Entonces, yo creo que ese discurso ha develado al personaje, ha develado al gobierno y ha develado al partido. El personaje, que era un señor que parecía aristócrata, ¿no? Y tenía su pañuelito y daba sus conferencias de prensa, recitaba poemas, y entonces era como un personaje, digamos, que no era de temer, ¿no? Podría pertenecer a una burguesía, de alguna forma progresista, pero no más que eso. Se ha develado como un perfecto y absoluto socialista de la época de Velasco Alvarado, ¿no? Esa declaración creo que lo ha pintado de cuerpo entero a él, al gobierno y a su partido, ¿no? Eso es lo que yo creo que ha develado. ¿Te acuerdas cuando recién salió, bueno, cuando lo nombraron presidente, que decían no lo terruqueen, ¿no? ¿Tú, Javier, piensas que fue exagerado terruquearlo ahora con lo que hemos escuchado, con este famoso anécdota del autógrafo a Serpa Cartolini, ¿no? Hay gente que dice que, claro, para salir de la embajada te zurran la equidad, ¿no? Más o menos. Bueno, es evidente que él tiene su forma de pensar, tiene una ideología que es de común conocimiento y que de alguna manera la viene aplicando, y creo que ha sido, como bien dice Ricardo, notorio con el comentario que ha hecho, ¿no? Es una persona de izquierda
quiere acaparar todo en torno al Estado, y eso es sumamente complicado. Es verdad que efectivamente no se pueden comprar vacunas, hoy día los privados no pueden comprar vacunas salvo la rusa, que sí está a disposición de los privados, no se puede comprar vacunas, pero ahí sí creo que hay un tema en el cual el presidente no ha reparado. Yo creo que se puede recostar en los privados para acelerar el proceso de vacunación. No necesariamente para que compren la vacuna, pero para que las farmacias, por ejemplo, para que los laboratorios privados puedan ayudar con el proceso de vacunación. ¿Qué Porque vacunas? no me queda... ¿Perdón? ¿Pero qué vacunas? O sea, se han traído poquísimas vacunas. Bueno, ni No, siquiera ellos han podido... evidentemente no con lo que tenemos ahora, sino con lo que finalmente han prometido, que van a venir no sé cuántos millones de vacunas, digamos, ahora en marzo y abril. En consecuencia, creo que acá lo que se tiene que hacer es ganar tiempo. El tiempo es fundamental, porque el tiempo te cuesta vidas, independientemente si seas privado o seas público. Acá no se trata de dinero, quién tiene más plata o no, se trata de vidas. Y si lo quieres comparar con dinero, ¿cuánto te cuesta estar internado en la clínica con COVID, pagar oxígeno, medicamentos, prueba molecular? Evidentemente comprar una vacuna te va a salir mucho más barato. Tampoco los precios de la vacuna son exorbitantes. Entonces, por un lado, creo que el presidente está cometiendo un error porque se puede apoyar en el sector privado para acelerar el proceso de vacunación, y por otro lado está entrando en una discusión que todavía no es discusión, puesto que no se pueden comprar las vacunas por parte de los privados. Y probablemente cuando se puedan comprar por parte de los privados, él no va a ser presidente. Entonces, le aflora pues la ideología, cuando es un tema que probablemente él ni siquiera lo va a tener en su mesa cuando se pueda hacer. ¿Y por qué crees, Ricardo, que pasa esto? O sea, ¿es porque es más fuerte que él? ¿Porque así es la izquierda? Porque, o sea, ¿por qué pasa si supuestamente es un gobierno transitorio, ¿no? ¿Cómo esto afecta, por ejemplo, a las elecciones? Porque hay personas que han esbozado sus hipótesis de que todo esto es para que efectivamente no haya elecciones sobre pretexto de la pandemia. Bueno, primero quería hacer una acotación a lo que ha dicho Javier. Efectivamente, el sector privado en lo que puede ayudar es en la vacunación, ¿no? Es decir, en Estados Unidos, tú ves que, por ejemplo, el Estado reparte vacunas en las farmacias, en cadenas de farmacias de Estados Unidos, y en estas farmacias tú vas y te vacunan, y estas farmacias pues no son estatales, son del sector privado, ¿no? Entonces, lo que dice Javier es totalmente pertinente, y el sector privado puede, en su medida, ayudar a facilitar la vacunación, que esperemos sea cierto lo que nos ha dicho Sagasti, que a fines de mes van a llegar no sé cuántos millones de vacunas. A mí no me consta porque como no, hasta ahora no han enseñado ningún contrato, porque dicen que los contratos son privados, no se pueden, digamos, conocer, etcétera. Solamente tenemos la palabra de que ha comprado esas vacunas. En fin, en buena hora que las haya comprado, en buena hora que lleguen, ya lo veremos. Y entonces ahí sí puede hacer una sinergia con el sector privado. Por eso me ha parecido totalmente lamentable las declaraciones de la presidenta de la CONFIEP, que se adelanta, ¿no es cierto?, a decir por ahora no, el sector privado no va a vacunar a nadie, cuando de lo que se espera del sector privado es precisamente tal vez que no compre vacunas porque no puede hacerlo, pero sí que, digamos, ayude al sector privado a vacunar lo más rápido posible, ¿no? Entonces, dicho esto, que estoy plenamente de acuerdo con Javier, paso a responder ahora a tu pregunta. Yo creo que al señor Sagasti le sale del forro decir lo que ha dicho, es decir, él es una persona que, aunque es transitorio, ha cumplido con un objetivo en su vida que es ser presidente de la República, siempre quiso serlo. Lo que pasa es que en tanto caviar y en tanto, digamos, intelectual de café, jamás iba a tener los votos para ser presidente. Ha sido una, digamos, jugarreta del destino que esté en el puesto que está ahora en este momento, pero sin embargo eso no afecta sus convicciones, ¿no? Sus convicciones eran las convicciones de
en mayo del 68, donde el señor Sagasti era joven, de hacer la revolución, de Javier Heró, digamos, de comulgar con el velasquismo en el momento en que el velasquismo era un factor de cambio en el país. Entonces, cuando él le pide el autógrafo al terrorista Serpa Karotiñi, en realidad se lo está pidiendo como yo pido el italiano. Porque, claro, o sea, yo hubiera querido ser como Serpa Karotiñi, o sea, yo hubiera querido tener la valentía, el valor de tomar un fusil y de emprender una acción armada, pero no lo tuve, ¿no? Es decir, me tuve que dedicar a otras cosas. Entonces, esa es la mentalidad del señor Sagasti, es la mentalidad del caviar, es la mentalidad del socialista de café, es decir, simplemente es de los que nunca se atrevieron a llegar a dar el paso siguiente, pero que admiran a todo ese tipo de personas. Entonces tienen como íconos al Che Guevara, que es un genocida, que es un asesino, ¿no es cierto? Lo ponen como emblema en polos, lo citan, admiran a Fidel Castro, dicen que es una figura histórica, que hay que entenderlo en el contexto de la Guerra Fría, siempre le inventan un cuento. Entonces, un cuento para, digamos, limpiarlo, y tú ves ahí quién es quién en este mundo, digamos, de las ideas, ¿no? Javier, tú sabes que el otro día, yo puse un tuit que decía algo así, ¿no? Como que a los morados les salió el tiro por la culata el tomar el poder. ¿Por qué? Porque se han mostrado tal cual sería un gobierno del Partido Morado, ¿no? ¿Tú crees que eso es cierto? O sea, que les ha jugado entrar en contra, porque yo he visto por ejemplo, las tendencias de las encuestas, que yo sé que son truchas y tal, pero igual truchas y todo, han desinflado a Guzmán. Perdón, quiero hacer ¿Has visto cuando sale con sus recibimientos, que los recibieron en Piura y saluda, ¿no? Al aire, y en no sé dónde saluda al mototaxi que él mismo ha contratado, ¿no? No hay, o nunca hubo. Yo creo que Julio Guzmán es un falso valor y se creó una expectativa con él en la elección pasada, y creo que ha venido decayendo en las encuestas a lo largo de estos 5 años. No es necesariamente o exclusivamente el producto de que Sagasti esté hoy día en la presidencia de la República, es una suma de factores, de mi punto de vista. Uno, primero es el bochornoso episodio que sucedió cuando salió corriendo el incendio, en fin. Luego, viendo cómo capitalizar el tema de las marchas, cuando después nos hemos dado cuenta de que las marchas fueron provocadas e incitadas por ellos mismos, donde no hubieron los desaparecidos que decían que habían. Luego, como consecuencia de ello, se vieron en la obligación de poner a uno de sus miembros del Congreso como presidente del Congreso, y como consecuencia de ello asumió la presidencia de la República el señor Sagasti. Las pocas o la falta de decisión del señor Sagasti en determinadas materias, el no gobierno, como lo digo yo, no es que haya un desgobierno, no hay un gobierno, no hay una persona que esté liderando finalmente hoy día el Ejecutivo, es una persona que va sobre la marcha, viendo cómo finalmente va tapando los huecos, en parte porque se ha encontrado con la presidencia a estas alturas del partido, y en parte porque es una persona que no tiene el temple, el coraje ni la decisión para tomar las decisiones que debe tomar un presidente de la República. Pero querrá, y las que toma... Porque dirá, ¿para qué tomo? Pues si al final me van a perseguir, si voy a firmar, mejor, ya que de una vez alguien más venga, ¿no? Y las que toma son las equivocadas, como las que hemos visto, ¿no? O sea, en vez de pedir ayuda a toda ayuda posible al sector privado, por ejemplo, para el tema de la vacunación, se cierra y entra el tema ideológico, ¿no? Entonces, yo creo que vive un romanticismo el señor Sagasti, y creo que todas estas cosas al final le terminan pasando la factura a Julio Guzmán, que, como te digo, creo que él nunca tampoco llegó a estar en primer lugar descollante con un 30% y se ha desinflado, y ahora está en un 3%. Él nunca llegó a tener ni siquiera 10% en las encuestas, ni siquiera recuerdo. De Sagasti para desinflarse, según tú. O sea, yo creo que ha sido una suma de factores, como te he mencionado. No es que tenía tampoco un gran seguimiento. El poco seguimiento que tenía creo que se ha desencantado y se está buscando otras opciones, como por ejemplo la buscó con George Forsyth, que ahora se está desinflando también,
y está buscando ese electorado finalmente a dónde ir. Por eso en la encuesta de la República, que tampoco la creo, yo me pregunto a dónde están yendo los votos de Forsyth. Si no están yendo a Guzmán, bueno, Acuña ha subido ligeramente, me sorprende, no me creo que los votos de George Forsyth se estén yendo a Lescano, pues, y a Verónica Mendoza, ¿no? Por ejemplo, yo no creo que finalmente... Ricardo, ¿tú crees que ha habido voto de Forsyth? O sea, que realmente había Yo creo que ha habido un voto. Yo creo que ha habido un voto caviar, ¿no? Los caviares son especialistas en buscar candidatos donde apostar, ¿no? Y donde incrustarse, donde copar, ¿no? Entonces, yo creo que este chico, que a mí sí me parece una osadía, ¿no? Pretender con el poco, digamos, peso que tiene no solamente en la política, sino en todo nivel, haber pretendido, ¿no es cierto?, postular a la presidencia de la República, se ha rodeado de todo un grupo de caviares que se han metido en ese barco y es ese grupo el que de alguna manera hace interesante a George Forsyth, ¿no? Tanto como congresistas, como gente técnica que se ha metido ahí y entonces uno sabe que ese sector es caviar. Entonces, los caviares se dividieron, ¿no? entre Guzmán, que como dice Javier, ha cometido una serie de errores y le ha caído ser, digamos, atender el pasivo del gobierno de Sagasti, que es un mal gobierno, un no gobierno, como dice Javier, y el candidato Forsyth, que solamente podía funcionar en la medida en que permaneciera mudo, ¿no? Pero eso lamentablemente... Corta y Acuña, que la plata es de Acuña. Así es, eso es posible en una campaña electoral. Entonces tú tienes que necesariamente empezar a hablar, empezar a proponer, y tú te das cuenta que la persona no está pues preparada para nada, que sea un cargo ni siquiera municipal. O sea, digamos que la Victoria le quedaba grande y con mayor razón el Perú. Entonces, los caviares han elegido mal sus cartas y la pregunta es efectivamente dónde va a ir ese voto, porque ese voto se va a refugiar en algún sitio. Ya están tiradas las cartas, ¿no?, sobre la mesa y en algún lugar tendrán que ir a recalar. Yo todavía no lo veo. ¿Lescano no te parece? Podría ser Hernando de Soto, tal vez. Pero Hernando está más identificado más centro-derecha, ¿no? A pesar de que sí, pero... sí, yo sé que está más identificado como centro-derecha, pero es una persona que él mismo se define como que si él fuera americano, a él lo considerarían pues liberal progresista, ¿no? Entonces es una persona de izquierda. Entonces yo creo que los caviares podrían, en todo caso, asumo, buscar a ese candidato como el candidato, digamos, ya de reemplazo final, la llanta final, porque no va a haber otro. O sea, Acuña no responde a esas características, Urresti menos, y después está la derecha y la ultraderecha, entonces, y obviamente los comunistas, ¿no? Entonces, tal vez se dividan en esos votos también por ahí, pero no hay algo que sea propiamente el candidato caviar, como ellos lo habían pensado. Yo creo que esta alternativa ya se quemó. Y Javier, ¿tú qué piensas de esta aparición así súbita, entre comillas? Apareció Lescano, ¿no? Hasta hace un mes nadie hablaba de Lescano y ahora Lescano es primero, Lescano por aquí. Ya todos los medios se olvidaron de que acosó, no acosó, de que inclusive lo que me llama la atención es que es provida. Fue el impulsor de las cunas salvadoras, que es totalmente una postura anti-caviar y antiprogresista, ¿no? Es una mezcla, pero ¿qué rol juega para ti Lescano en todo este juego que describe Ricardo de Carlos? Lescano toda su vida ha sido populista. Es de izquierda, evidentemente, pero populista, con proyectos de ley controvertidos, declaraciones controvertidas, siempre en el enfrentamiento. Pero siempre con algo de popularidad y seguimiento, en Puno y luego en Lima, cuando ha sido reelegido varias veces al Congreso. Yo creo que finalmente la izquierda está buscando una alternativa a Verónica Mendoza, ¿no? La ven ya con un techo, es una persona que ya
ha tenido de alguna manera, ha tenido bastante exposición, primero como Humala, luego después con la candidatura presidencial, y la gente de izquierda, del sur sobre todo, que es donde está migrando el voto de Verónica Mendoza hacia Johnny Lescano, está buscando una alternativa, probablemente mirándolo a él como puneño, como parte de ese corredor, digamos, del sur, que es Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno, como una alternativa finalmente a la izquierda, ¿no? Es, sí, impresionante porque más allá de lo que lo hemos escuchado, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que acá el candidato que mejor esté posicionado o ha estado mejor posicionado tiene ventajas sobre los demás, sobre todo en esta campaña que está mediatizada en las redes y en los medios de comunicación. No hay una campaña, digamos, física en campo porque finalmente la pandemia no te lo permite. Entonces Johnny Lescano es una persona reconocida a nivel nacional, eso no lo podemos negar. Es una persona originaria de Puno, es una persona de izquierda. Entonces es una persona a la cual finalmente ese electorado puede mirar y reconocer y decir, ok, acá tenemos una alternativa ante Verónica Mendoza. Entonces yo creo que todos esos factores están jugando a su favor. Y a eso le sumas que tiene un símbolo que también es sumamente reconocido y recordado en el Perú, que es la Lampa, con Acción Popular. Entonces tiene una serie de factores a su favor que creo que lo han ayudado a subir en las encuestas, más allá de sus elocuentes presentaciones y discursos, que evidentemente lo ponen más como un populista de izquierda que una comunista, digamos, chavista, que Verónica Mendoza, ¿no? En ese sentido tiene un discurso un poco más controlado, pero bueno, comunista es comunista, de izquierda es izquierda, y no sabemos cómo puede al final terminar el señor Lescano, ¿no? Pero creo que esa es mi lectura finalmente, el por qué él está ahí. Y también se refleja en el voto o la intención de voto de la bancada de Acción Popular al Congreso, que lidera nuevamente la intención de voto a pesar de que la izquierda caviar se está jalando los pelos y no lo puede creer después de lo que ha venido pasando con este Congreso. Pero lo cierto es que Acción Popular nuevamente está liderando la intención de voto para este Congreso. Y él con Keiko son los que tienen muy parejo, según las encuestas, que son evidentemente hay que mirarlas con pinzas, pero ellos dos son los que tienen relación en su votación como candidatos a la presidencia y relación directa con la votación al Congreso. Los otros candidatos no guardan relación. O sea, por ejemplo, la votación de la bancada de Julio Guzmán es importante, pero Julio Guzmán se desinfla. Forsyth no tiene bancada. Además se está desinflando. El mismo Rafael López Aliaga no tiene casi bancada. Entonces, los candidatos lo que tienen que hacer ahora, y normalmente se hacía en una campaña normal, en circunstancias normales, en este último tramo, lo que tú tienes que pedir es el voto. Pero pedir voto tanto para el candidato presidencial como para los candidatos al Congreso. Porque de lo contrario va a suceder lo que le pasó a PPK, o lo que nos ha pasado, lo que le pasó al PPC en su momento en Unidad Nacional. Lourdes Flores sacó 25% de intención de voto, pero la bancada no lo hizo y tuvo una bancada de 12, 13 congresistas con 25% de intención de voto, con 25% de votos. Entonces, eso también hay que verlo, porque un presidente que llega al poder con una bancada reducida, sin poder de alguna, con mucho anticuerpo, con mucha reticencia de las otras fuerzas políticas que han entrado al Congreso, te puede generar un problema. Ya lo hemos visto finalmente con PPK lo que pasó, ¿no? Ricardo, para ti, Lescano, tu lectura. Es en parte lo que dice Javier. Yo creo que es una marca conocida y un político que ha tenido, digamos, arraigo durante 20 años en el Congreso, o sea, ha tenido cámara. Pero, por ejemplo, también funciona el hecho del outsider, no como Lescano, no en Lescano precisamente, sino, por ejemplo, en López Aliaga. Es decir, está por un lado el político conocido, por el cual yo apuesto, ¿no? Y que conozco como Lescano, que es medio populista, y está por otro lado alguien que no conocía a nadie hasta hace muy poco tiempo, que empieza a ser como una especie de ola
¿no? La famosa ola celeste, que así también surgió Fujimori en el 90. Entonces, el lenguaje de López Aliaga y el lenguaje del Lescano, aunque son diferentes en lo económico, tú ves algunas digamos, cosas que coinciden en algunos campos, ¿no? Entonces, yo veo muy difícil que las elecciones se den entre Verónica Mendoza y Lescano, por ejemplo. O sea, en la segunda vuelta. Yo creo, sí, yo no creo que eso vaya a suceder, ¿no? Y en el caso de que suceda, como me dijo un amigo de derecha, entre ambos, Lescano, digamos, va a tener el voto finalmente de la derecha en lugar de Verónica Mendoza, por una simple razón de sentido común, ¿no? Lescano es populista mientras que la otra es comunista. El populista, de alguna manera, tiene algún tipo de arraigo democrático en su partido y se va en 5 años, deja el país pues arruinado, pero se va. En cambio, la comunista no se va nunca y te arruina para siempre. Entonces, esa es la lectura que de alguna manera el sentido común va a ser. Pero yo no creo que pase eso. Yo creo que al final lo que va a suceder es que López Aliaga, que está en una fuerte subida, se va a terminar comiendo los votos de Keiko Fujimori, ¿no? Y eso lo va a poner seguramente, probablemente en la segunda vuelta, ¿no? Javier, ¿y tú qué piensas del rol de Keiko? ¿La hace? ¿Estás de acuerdo con lo que dice Ricardo? ¿Cómo ves tú eso? Falta un mes y un poco más, y en este mes pueden pasar muchas cosas. Como bien dijo Ricardo, bueno, Fujimori, digamos, subía 1% diario, ¿no? Era una cosa impresionante, subía como la espuma de la cerveza, ¿no? Lo cierto es que ahora ni uno pasa el 10%. Hay un 30% que todavía no ha definido su voto, y lo va a definir probablemente a último momento. Lo que no puede perder, en mi opinión, Rafael López Aliaga es momentum. Está subiendo, evidentemente, y no puede perder ese momentum y tiene que seguir subiendo. ¿A quién le roba votos? Yo creo que le roba votos a Hernando de Soto, más que nadie, que algún tipo de derecha está todavía apoyándolo. Lamentablemente, Hernando de Soto no ha sabido calar en su campaña, es una campaña muy sosa, muy difícil de entender su mensaje. Pareciera que él mismo no tiene ni siquiera la fuerza ni la voluntad de hacer campaña. En fin, creo que por ahí están yendo un poco de votos a favor de Rafael López Aliaga. Podría ser que algún voto fujimorista o al simpatizantes con el fujimorismo también estén yéndose con Rafael López Aliaga, pero el fujimorismo creo que tiene un voto duro, ¿no? Y creo que también tiene un voto escondido. Así que todo puede pasar, todo puede pasar. Yo creo que puede él agarrar momentum y puede pasar a Keiko tranquilamente, si es que sabe manejar bien y se sabe manejar bien la campaña, o se puede quedar estancado y finalmente Keiko pasaría a segunda vuelta. Porque estoy convencido que hay un voto fujimorista escondido. Creo que el fujimorismo que tiene hoy en día la intención de voto Keiko es duro, es un 8% sólido, y lo refleja la misma intención de voto de su bancada. Por eso te digo, o sea, hay una relación, hay un voto duro, tanto del Lescano para Keiko. Entonces, yo tengo mis dudas respecto de si Rafael va a poder alcanzar llegar a segunda vuelta. Está dentro de las opciones que a mí me gustaría personalmente que sucediera, pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Falta un mes y vamos a ver qué es lo que sucede. El reto de Keiko está en mantenerse y ver qué pasa en la segunda vuelta, ¿no? Porque ya sería un poco triste que después de 2 elecciones de haber pasado a la segunda vuelta, no sepa cuál es la fórmula finalmente para ganar una elección. Evidentemente todos sabemos acá que hay mucho antivoto, mucho antifujimorista, pero ya no creo que tampoco es el antifujimorismo de hace 10 años y hace 5 años. Yo creo que de alguna manera eso se ha ido perdiendo como consecuencia de la polarización que ha vivido el país en los últimos 5 años, y creo que hay gente que se ha dado cuenta que finalmente esto no conduce a nada, ¿no? Pero bueno, el pronóstico es reservado, ¿no? Yo creo que Forsyth se va a seguir diluyendo. No creo que suba Hernando de Soto. Yo creo que está entre Lescano
entre Lescano y seguramente Keiko o Rafael López Aliaga, por el otro lado. Ricardo, todo lo que estamos hablando, lo hablamos como que estamos en un país donde estamos segurísimos que las elecciones van a ir limpias, no va a pasar nada, los medios se portan bien. ¿Tú crees que es así? Yo personalmente soy bien escéptica de pensar que todo puede ser limpio, ¿no? ¿Tú crees que va a haber elecciones limpias, permitiendo? Yo digo, conociendo un poco lo que tú describías de los caviares, ¿no? Cómo funcionan, cómo... O sea, yo creo que después de estar 20 y pico años más metidos, enquistados en el poder, con de repente muchas denuncias que se les podrían venir encima, no creo que suelten así nomás el poder. Sí, bueno, eso sí, eso pasa con todos aquellos que usufructúan del poder y que pueden perderlo, ¿no? Yo tengo mis serias dudas sobre el Jurado Nacional de Elecciones. Yo creo que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones no es una persona imparcial y lo ha demostrado con resoluciones porque, por ejemplo, han recolocado a Martín Vizcarra en competencia y juega en pared con el jurado especial de elecciones al policía bueno y al policía malo, ¿no? Uno los saca de carrera y el otro los pone en carrera de acuerdo a algunos intereses. Eso se está viendo ahora. Y por otro lado, obviamente, la prensa va a jugar su partido, ¿no? Es decir, yo creo que en ese sentido van a apostar al candidato que no sea el candidato de la derecha. O sea, los medios de prensa en el Perú se han caviarizado mucho, así como digamos, la academia. Lo mismo ha pasado con los medios de prensa. Entonces, funcionan como una especie de cártel en el cual apuestan por un candidato progresista y si no, por un candidato que no sea Fujimori y si no, por un candidato, en fin, pero digamos, tienen un sesgo ideológico y un sesgo político que ya es claro, ¿no? Entonces van a apostar evidentemente por quien no sea Keiko Fujimori y por quien no sea López Aliaga, ¿no? En ese sentido van a poner sus cartas. Ahora, comentando un poco de Javier, porque creo que se me está yendo la energía del teléfono, antes de que se vaya, sí, antes de que se vaya completamente la energía, lo que quería decir es esto, efectivamente, Keiko Fujimori tiene 8% y es su voto duro, pero no ha logrado pasar ese voto duro. Es decir, su estrategia es una estrategia de evocar el pasado y la unidad con su padre. Ay, se apagó. No, ahí estás, Ricardo. Ya, bueno, seguimos con Javier mientras vuelve Ricardo. Oye, te quiero preguntar, nos han mandado una pregunta que dice, ¿hay alguna alternativa, perdón, qué elementos debemos tener en cuenta como votantes en vistas a las elecciones que se avecinan? ¿Cómo elegir? Preguntan. O sea, ¿qué criterios le darías tú al ciudadano de a pie para poder discernir un voto? Bueno, definitivamente uno no se puede meter en la cabeza del candidato, ¿no? Y bien, hay que ver su hoja de vida, su trayectoria, qué cosas es lo que ha hecho, qué experiencia tiene, no solamente en el sector privado, sino también en el sector público, cómo se ha venido comportando y cuáles son sus propuestas finalmente, cuál es su plan de gobierno, qué es lo que proponen determinadas cosas. Si bien es cierto, en el jurado hay un resumen del plan de gobierno, en la página web de por lo menos de varios de los candidatos y en otras plataformas existen los planes de gobiernos que los puede revisar y finalmente ver cuáles son las opciones o cuáles son las propuestas que determinado candidato está llevándonos a nosotros los electores para poder decidir. Evidentemente sabemos quién es quién. Creo que ya cada uno va viendo en función... o sea, claramente Rafael López Aliaga es conservador, tiene algunas propuestas en el tema económico que desde mi punto de vista no me terminan de convencer. Algunas propuestas con intervención del Estado que a mí personalmente no me terminan de convencer. Tienes aún, por ejemplo, como te decía, Hernando de Soto, que es difícil de entender finalmente su mensaje, es un mensaje muy enrevesado, tiene gente de todas las ideologías políticas dentro de su lista al Congreso. Sí, Tienes ahí...
Tienes ya tienes a los viejos conocidos, tipo Keiko, tienes a Julio Guzmán, en fin. Pero lo que uno se tiene que fijar finalmente es, si es que no he estado muy atento y no he estado siguiendo el debate y las intervenciones de cada uno de los candidatos. Bueno, vienen ahora en marzo algunos debates, o varios debates, en los que los candidatos van a participar y le van a hacer preguntas. Es una buena plataforma para que uno pueda ver y darse una idea. Y la otra es meterse a buscar, creo que eso es lo que corresponde, ¿no? Los planes de gobierno y ver finalmente qué es lo que propone cada uno. O sea, también nos corresponde a nosotros como electores hacer nuestra tarea. Y si bien nos puede costar algo de tiempo, creo que finalmente el país se lo merece. Pero tú crees, justo acá me hacen una pregunta que va en esta línea, ¿no? ¿Tú crees que el perfil del votante peruano es como el que entra, investiga, no lee o más? No. El electorado peruano siempre se ha guiado en base a empatías, o sea, flor de piel, o sea, que también le cae, le gusta el candidato, le atrae, le genera empatía, pero no en las ideas, no en las ideas. Así ha venido sucediendo en los últimos 50 años o 40 años, por lo menos, ¿no? Desde que vivimos, digamos, ya una estabilidad fuera de los golpes de Estado y vivimos en democracia. El electorado peruano no se forma una idea en torno a lo que pueda leer en un plan de gobierno, sino se forma una idea en torno a lo que el candidato, digamos, ¿perdón? Dice, ¿no? Y también... Dice y claro, y transmite finalmente, ¿no? Y también tiene que ver, mira, acá hay algo que permíteme que te interrumpa, interesante, ¿no? Un fenómeno que se está dando, que mira, para mí, esta es mi opinión, los medios de comunicación son como digamos, los agentes principales que pueden conducir el rumbo de las elecciones, ¿no? El camino, la trocha de las elecciones. Porque finalmente los medios de comunicación, digamos, los tradicionales, los de señal abierta, ¿no? Son los que deciden a quién ponen, a quién no ponen, a quién no chancan, a quién promueven. Pero ha pasado cosas como que han salido del esquema tradicional, ¿no? Por ejemplo, este canal Willax, ¿no? Que nadie ve, entre comillas, pero por ejemplo, Willax le tienen terror ahora a los caviares y tal, porque claro, Willax hizo Beto, ¿no? Ortiz, el destape del vacuna gate, lo del contrato de Sinopharm, esto, lo otro. Entonces, claro, la gente va mirando de que efectivamente lo que muestran ciertos medios no es de todo cierto, pero finalmente sí se compran, ya sea de un lado o del otro, o sea Willax o Canal N, por poner dos ejemplos, una de las dos narrativas. Bueno, es como consecuencia de la polarización que vive el país en los últimos años. Básicamente desde hace 5 años exactamente, el país vive polarizado constantemente. O estás acá y quien ha polarizado son los caviares, esa es la verdad. Primero con el antifujimorismo, y luego después parcializándose con Vizcarra y haciendo puré y chancando a todo el que se opone, y ahora viendo finalmente, como decía Ricardo, a ver qué candidato apoya, ¿no? Willax se ha creado o ha salido a la luz, como salió en su momento Canal N a finales de los años 90, como una alternativa ante la monotonía del discurso de todos los canales de televisión con apoyo a Fujimori, tratando de tapar las porquerías que se estaban viviendo en ese momento, y en ese momento salió Canal N como una alternativa, y ahí es donde finalmente salen los Vladivideos, primero Vladivideo, etc. Entonces hoy día Willax se ha convertido en lo que fue en su momento el Canal N, ¿no? Porque la gente que está harta y se da cuenta finalmente de la polarización, en que los medios de comunicación, el gobierno, en fin, todos nos quieren llevar a las narices finalmente a decidir qué hacer, quiere buscar de alguna manera un desfogue y busca en otros medios de comunicaciones alternativos programas o información que buscar. Y gracias a esos programas finalmente se han destapado varias cosas como el tema de la vacuna, el vacunagate, y todas las cosas que finalmente han venido sucediendo con Vizcarra, por ejemplo, ¿no? Que era un personaje nefasto.
Pero todo esto evidentemente es alimentado por un grupo de gente que se da cuenta finalmente que los medios, lo que nos venden los medios de comunicación, las encuestas, y el gobierno no es real, ¿no? Yo te digo sinceramente, recuerdo que yo he sido, junto con varios otros, uno de los primeros en criticar a Vizcarra desde que asumió la presidencia de la República. Y no olvídate el palo que me caía por criticarlo, ¿no? Y hoy en día finalmente el tiempo me dio la razón, que no era un personaje correcto, que todas las políticas que quería implementar no eran las correctas, pero y que todo era un humo. Superó cualquier crítica, Vizcarra. Superó, por lo menos superó. Yo que también, bueno, en mis redes he sido súper crítica, que me decían que yo no había nada positivo. O sea, superó lo que yo esperaba que pudiera hacer. Evidentemente, ¿no? O sea, la crítica inicialmente era por la destrucción hacia las instituciones, ¿no? Y cómo finalmente iba golpeando cada una de las instituciones que hay en el país, Congreso de la República, con razón o sin razón, Ministerio Público, Poder Judicial, y cómo de alguna manera los iba acaparando y jalando, ¿no? Hacia su lado. Con esto que ha salido de la fiscal Castro y Sánchez, también una locura, ¿no? Pero yo te quería volver al tema que estamos hablando un poco del perfil del votante, porque yo creo que siempre, todos estos debates como el que estamos teniendo ahora, esta conversación, o la que se da en los medios, es muy limeño, es muy piurano, muy costeño, ¿no? Porque finalmente, mira, ¿cómo tú explicas las bancadas de Unión por el Perú, ¿no? de Antauro, o la del FREPAP? O sea, son bancadas grandes, casi del mismo tamaño de una acción popular o de partidos que tienen mucho más exposición mediática. Sin embargo, no salen en estos medios, más bien están en medios de provincia, hacen un trabajo de base dentro del interior del país, ¿no? Y nadie mira eso. Entonces, claro, el momento en que salen las encuestas, nadie mira, y claro, cuando ya terminan las elecciones, te sale esta sorpresa de, ¡oh!, tienes 14 o 15, no me recuerdo el número exacto, pero creo que son 13 congresistas del FREPAP, unos cuantos igual de Unión por el Perú, y tú dices, ¿de dónde salió? ¿No? Bueno, es que justamente las encuestas es una manera indirecta de dirigir el voto, ¿no? Pero las personas en el interior, personas que no tienen tanto acceso o no se sientan a ver pues una Mávila Huertas, ¿no? No dirigen su voto por esos medios. No, evidentemente no. O sea, en provincias la situación es distinta, ¿no? Y es un voto de repente un poco más consciente en función de lo que ven y no lo que tanto les venden en la televisión. Pero sí a calar de alguna manera la televisión de señal abierta en provincias, se repiten muchos programas de cable también en provincias, pirateados muchas veces, pero se repiten los programas de cable, aunque tú no creas, Amada y la Vueltas las pueden ver probablemente en el último rincón del país a través de una persona que piratea. Pero también, sí, pero mira, yo te cuento porque justo ya está regresando Ricardo, a ver, vamos a ver. Sí, vuelve un ratito, ahí está, y regresas. Pero bueno, lo que te decía es, mira, en provincia, por ejemplo, si tú ves la cadena Betel, ¿no? de supuesta de evangélicos, tienen radios en 22 provincias, ahí donde no llega ningún otro medio. Luego, por ejemplo, si tú vas a provincia, como Ricardo, ¿estás bien? ¿Estás bien? Hola. Hola. Ya regresé. Sí, estamos hablando de provincias del interior del país, que cómo votan, ¿no? Cómo hay sorpresas como el FREPAP o bancadas como las de Antauro, que no salen a veces en las encuestas. Pero lo que yo le estaba diciendo a Javier es, por ejemplo, yo estuve en Huánuco prepandemia, y claro, estaba en un hotel donde había este cable Huánuco, y no sabes la cantidad de programas periodísticos, de entretenimiento, made in Huánuco. O sea, con gente de Huánuco, invitados de Huánuco, periodistas de Huánuco, y así hay en todas las provincias programas de ese tipo que hoy se dan en cable y las radios. Entonces, claro, nosotros debatimos, sí, que si López Aliaga y que Mando de Soto. Yo no sé si llegando, de repente tú nos puedes responder eso, Ricardo. ¿Tú crees que, por ejemplo, en un Huancayo, un Hernando de Soto, o en un Huánuco,
la gente identifica quién es Hernando de Soto y dice, yo voy a votar por este señor? No, yo no creo eso, salvo que sea una persona, digamos, que tenga una dimensión nacional, como por ejemplo Johnny Lescano, por otro tipo, digamos, de acciones, ¿no? 20 años congresista, Claro. en fin, ¿no? Pero, por ejemplo, hemos visto hace poco a Hernando de Soto yendo a Arequipa con una corte de 10 personas, ¿no? En una camioneta, y el mismo candidato de Arequipa le dijo a Hernando de Soto que le iba a decir lo que él le había dicho a Vargas Llosa, que era un hijo de puta, y entonces se llevaron a Hernando de Soto, su comitiva se lo llevó, y esa fue, digamos, la accidentada, acción de Hernando de Soto en Arequipa. Entonces, como tú comprenderás, nadie reconoce al candidato, y la mentalidad de las provincias hacia Lima es muy diferente, ¿no? Como tú mismo has señalado, las, radioemisoras, las emisoras de televisión son locales y funcionan con otro tipo de lógicas, mientras que aquí funciona la lógica caviar ideológica y política. Allá funcionan con una lógica económica, es decir, hemos visto hace poco cómo un candidato, después de terminar la locución de radio, la entrevista, le entregaba la plata al locutor, ¿no? Y así funciona en provincias, es decir, gana un alcalde, inmediatamente le comienzan a hacer la vida imposible, el alcalde tiene que pagar para que no le hagan la vida imposible. Exactamente, ¿no? Entonces, es una cuestión que tenemos que tener en cuenta como parte, digamos, del electorado, urbano, rural, en provincias, ¿no? Ahora, supuestamente esas encuestas miden el ámbito urbano-rural, pero, por ejemplo, la encuesta del IEP es una encuesta telefónica, ¿no? Y si bien es cierto, supuestamente todos los peruanos tenemos un teléfono celular, yo no sé, ¿no? Que si eso, qué tan confiable es o no es. Y la pandemia ha sido, digamos, el pretexto perfecto para no hacer encuestas con las de la ley, ¿no? O sea, es decir, ir casa por casa, encuestar, etcétera, ¿no? Entonces, sobre ese tema, provincias es un tema totalmente aparte, funciona de otra manera, tienen otra lógica, y tienes que tener un discurso muy, muy pegajoso, digamos, que empatice mucho con la gente de provincias, o si no, tienes que tener mucho dinero, o sea, plata como cancha, como Acuña, para precisamente estar dando y dando y dando a los radios, a la televisión, etcétera, para que te vayan haciendo tu promoción y te vayan entrevistando y no te vayan haciendo la guerra sucia o le hagan la guerra sucia a tu rival. O sea, lo que yo voy es que todo lo que nosotros vemos de repente, o en los medios, entre comillas, tradicionales, por ponerle un término, no es necesariamente lo que sucede, o no es una lectura pues tan certera sobre la realidad. Por eso es que, repito, en las elecciones congresales, ¿no? Después del cierre del Congreso de Vizcarra, todo el mundo dijo, ¿y esta foto de dónde salió? Porque nadie vio venir una bancada como la de FREPAP, y nadie vio venir una bancada como la de, ¿cómo se llama? La de Antauro. Y además, claro, uno después dice, acá está tu congreso, y tú dices, ¿de dónde salió estas personas? Que yo no tengo ni idea, porque si tú me preguntas, claro, ¿cuál será la lista en todas las regiones? No tienes idea, pero finalmente todas esas personas van a terminar conformando un congreso que luego dices, a mí no me representa. Claro, a ti no en Lima. Mira, tal era la distorsión, o tal es la distorsión de los medios de la capital, de Lima, con respecto a provincias, que cuando se dio este cambio de gobierno, cuando Vizcarra fue vacado y asumió Merino, y hubo toda una campaña mediática en Lima para derrocar al presidente constitucional, que ya ha sido elegido por sí, digamos, el otro había sido vacado por 105 votos y este había sido elegido porque le tocaba, pues,
al ser presidente del Congreso, hubo toda una campaña que en Lima pegó mucho, pero si tú te dabas cuenta los reportes en provincias que esas mismas televisoras hacían, tú veías el desfase, ¿no? Entre la locución, ¿no? Y lo que se presentaba en cámaras. Salieron a protestar en la Plaza de Armas de Arequipa y eran 4 gatos, literalmente eran 4 gatos. Y en la Plaza de Armas de Huaraz también eran, y en la Libertad, y en la Plaza de Armas de Trujillo. Así es. Entonces, aquí uno puede decir, sí, efectivamente, acá hubo una concentración, ¿no es cierto? Pero en provincias eso no era así, no sucedió esa situación. Claro, y tan es así, creo yo, que por eso tú tienes, en primer lugar, supuestamente, si asumiéramos que las encuestas son reales, así es, al candidato del partido golpista. Así es, a Johnny Lescano, así es. Oye, pero el Perú entero no se volcó y casi ¿no? Y destruyeron. Así es. Por un partido corrupto, cochino, mugriento. Pero hay un tema adicional, Juliana, o sea, es cierto que la gente de provincias puede tener otra percepción, pero lo que a mí me da la impresión, que es cierto, a mí lo que yo pienso es que a la gente no le importa nada esto. No le importa absolutamente nada. La gente está hastiada y asqueada de la política, que no le presta atención finalmente a los candidatos, ni a los candidatos al Congreso. Es un tema que lo van a ver en su momento, lamentablemente, lo van a ver en su momento cuando tengan que votar. Y ahí es lo que te decía yo, no se informan, el electorado no se informa por quién votar, no se ha empapado respecto a las propuestas de cada candidato y termina votando a último momento por un candidato y marcando un símbolo probablemente que reconoce. Y eso es lo que puede pasar finalmente con Acción Popular, con Keiko Fujimori, que tienen símbolos recordados y que de alguna manera la gente dice, bueno, es Acción Popular, bueno, es el chino Fujimori, ok, y termina marcando simplemente por recordación del símbolo y no por lo que el candidato finalmente está proponiendo, ¿no? Sobre todo en esta campaña donde el candidato está limitado a tener apariciones en público, ¿no? Pero yo creo que el componente adicional es que la gente está harta. La gente está preocupada por otras cosas en este momento. Está preocupada por qué comer, primero, por la economía, y muerto de miedo, y paralelamente con miedo de contagiarse del COVID. Entonces, preocuparse de ver por quién votar, es un tema que finalmente lo decidirán en su momento, ¿no? Pero acuérdate que en la elección del 20, o sea, la congresal última, se eligió a la primera bancada, que creo que fue Acción Popular, con un 10-12%. Con un 10%, que es lo que tiene hoy en día el número 1 en la intención de voto. Con eso se eligió Acción Popular, con un 10%. ¿Cuánto sacó la bancada de Guzmán? ¿5%? ¿6%? Eso es lo que sacó el Partido Morado. Y metió, creo que, ¿a cuántos congresistas? Entonces, no nos engañemos. Claro, al final no me representa, yo no voté por ellos, efectivamente, porque hay mucha gente que vició su voto, hay gente que no fue a votar, y hay gente que marcó sin saber por quién votar y no se siente representado y finalmente dice, bueno, yo marqué porque marqué, pero finalmente yo no sé quién es este señor por el que voté, entonces no me representa y no le debo finalmente nada. Entonces, a mí me preocupa que estemos eligiendo a 2 personas que van a pasar a segunda vuelta con un 15, 14%, o el otro con 10%, y que se vayan a la segunda vuelta con ese porcentaje, porque lo que va a pasar es que va a carecer de legitimidad. Y los que perdieron, probablemente sean la izquierda radical, que son especialistas en moverte de la calle, y si tiene representación en el Congreso, también te van a mover el Congreso, van a terminar haciendo de esto un colorín en los próximos 5 años. Terrible. Por eso es que yo creo, un poco para ir cerrando, que no podemos no tomar en serio estas elecciones. O sea, yo creo que ya no damos, o sea, esa es mi opinión personal, que no damos más. O sea, yo digo, no nos podemos tomar a la ligera esta elección, porque el Perú ya creo que está explicando lo último que queda, ¿no? Tenemos la pandemia encima y tenemos un Congreso a la izquierda muy metida, ¿no? Entonces, más bien es el momento en que eso que tú describes, Javier, se revierta
y se vote a conciencia, porque la gente se queja, no, mucha inestabilidad, ya pues, pero la inestabilidad se da precisamente porque viene previamente con un voto mal emitido, ¿no? Y la oferta tampoco es buena, mal que bien que los que votamos no lo hacemos con conciencia y lo hacemos mal, que es verdad. La oferta también de candidatos no es buena. O sea, no hay un candidato pues, que realmente sea excepcional y destaque y digas, bueno, acá está mi voto, ya está. Nosotros estamos pensando, ¿cuál es el razonamiento? En base a las encuestas, por eso te digo, la encuesta también te guía finalmente por quién votar. ¿Quiénes son los candidatos que representan la derecha? O sea, o todo lo que esté a la derecha y a la izquierda. Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori y Hernando de Soto de alguna manera, aunque él ni sabe cómo definirse, pero bueno, es de derecha, aunque no quiere definirse como tal. Entonces, estamos un poco viendo finalmente por quién votamos en ese espacio político entre esos tres candidatos. Entonces, lo mismo pasa con la izquierda. Entonces, la oferta no es buena tampoco. Es lamentable, pero es la falta de involucramiento de gente en política, gente capaz, que de alguna manera pueda aportar. También, no sé qué opinas tú, Ricardo, de la gran reforma política de Vizcarra, y previo a eso que no existen partidos políticos, los idearios, ¿no? Acá nuestro amigo nieto de fundador del PPC tuvo que suspender su militancia en el PPC, ¿no? Por si no me equivoco, Javier, por discrepancias ideológicas. O sea, es una locura, casi algo así, ¿no? Porque es como que, oye, yo me voy, mi abuelo fundó el PPC, pero yo me voy porque piensan no como el ideario del PPC, o sea, es un sancochado que no hay de dónde ni siquiera pertenecer a un partido te asegura, o lanzarte con un partido te asegura que ese candidato comparta la línea ideológica del partido. Pero mira tú, los candidatos que digamos, lo que pasa es que Vizcarra dinamitó la poca institucionalidad que tenía la política en el Perú, ¿no? O sea, mal que bien, todavía habían resistido algunos partidos que se pueden llamar tradicionales, ¿no? Acción Popular, que ahí lo tenemos, el APRA, que ha desaparecido, el Fujimorismo, que está menguado, ¿no? Y todo lo demás es algo nuevo, pero que, bueno, APP, que se ha ido construyendo poco a poco, pero este señor, ¿qué es lo que hizo? Por eso que es una persona que para la historia del Perú es absolutamente vil y despreciable, ¿no? Porque no solamente nos ha no solamente ha demostrado su manera de ser con lo de las vacunas y todo este tipo de cosas, sino que él ha hecho que se destruya la poca institucionalidad que existía con los partidos políticos, con sus reformas que no han servido para nada, sino precisamente para destruirlos. Por ejemplo, es cierto que se necesita, y se necesita en todas las sociedades, una renovación de la clase política. Y es cierto que nuestra clase política venía arrastrando desde hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, personajes que venían desde los 80, ¿no? Por ejemplo, el mismo Alan García. Pero tú no puedes hacer desaparecer eso, ¿no? Que lo tienes que reformar, pero no, lo que no puedes hacer es desaparecer a todo el mundo que tenía cierta experiencia política y poner a una serie de personas, el pueblo los pone porque ellos postulan, nuevos, que vienen a aprender al Parlamento cómo se hacen las leyes, para qué sirve, cómo se mueve uno en política, y así pasan aprendiendo los primeros 2 o 3 años, después ya se acabó el mandato y ya nunca más se pueden elegir, porque ya tienen que venir nuevos. No hay carrera política porque han satanizado la carrera política. Así es. Entonces los políticos es una mala palabra, no hay carrera política, como dices tú. Igual pasa en las alcaldías, igual pasa con los presidentes regionales. Entonces, pero el motivo que han dado, Ricardo, es para que no se perpetúe el corrupto en el poder, pero para eso existe el voto. Para eso existe el voto, y lo que está pasando es simplemente que tú destruyes la gobernabilidad con ese tipo de acciones, porque un presidente en 5 años
digamos, no puede hacer todo lo que podría hacer, ¿no es cierto? Entonces tú le puedes, digamos, dar oportunidad a su partido, ¿no es cierto?, para que, digamos, siga adelante, o a un congresista que ha hecho bien las cosas. Además, los congresistas eran elegidos, eran reelectos pocos, ¿no? Eran 20%, 30%, todos los demás cambiaban. Entonces, sí había una renovación de congresistas. Lo que pasa es que la gente, pues, desechaba lo que no le gustaba a la hora del voto y votaba por quien había cumplido con una función mal que bien. Entonces, lo que ahora pasa es simplemente que la carrera política no existe, los partidos políticos no existen, ¿no es cierto? Y tenemos una situación en la que el Perú se hace ingobernable. Ingobernable literalmente. El Perú ya era difícil, el Perú ya era difícil de gobernar, porque es un país bien difícil de gobernar el Perú, pero ahora se hace ingobernable porque simplemente no hay políticos para liderar un cambio, un movimiento, un partido, simplemente desapareces cada 5 años y te tienes que ir a tu casa. Y a eso, no sé, Javier, si tú estás de acuerdo, pero a eso súmale que no firmo nada porque me enjuician, o sea, estás amarrado, o sea, no tienes la capacidad, o sea, a ver, cuántas personas que yo me incluyo, que quisiéramos hacer política, nos vemos a veces detenidas porque no se dan las condiciones, ¿no?, para hacerla. Yo digo, yo soy madre, tengo 2 hijos, ¿no? ¿A qué me expongo? Luego de 5 años, ¿de qué vivo? ¿Cómo dejo la práctica privada? ¿No? Y encima después me enjuician injustamente, tienes un poder, entran otros y claro, las instituciones están tomadas por el poder de turno, me persiguen. Entonces, se genera toda una serie de trabas para que gente honesta, preparada, ¿no? Con experiencia, diga, oye, yo voy a apostar por mi país. Correcto. Yo antes de responder tu pregunta, complemento lo que dijo Ricardo, que efectivamente no existen los partidos políticos, lo que tenemos hoy día son combis, y también hay una responsabilidad muy grave ahí de los candidatos que van jalando o van, digamos, levantando gente sobre la marcha, que al final no necesariamente responde con las ideas del plan de gobierno original. Y una vez que llega al Congreso, haya ganado o haya perdido su candidato a la presidencia, esas personas que llegan al Congreso se creen dueños de su curul y hacen lo que le da la gana. Ya no tienen ningún tipo de lealtad, ni arraigo, ni fidelidad con el partido con el cual los llevó, ni por las banderas por las cuales ellos finalmente postularon. Cada uno hace lo que da la gana. Mira, el claro ejemplo es la bancada de PPK. O sea, es el claro ejemplo de lo que sucedió. Ni bien llegó al gobierno, cada uno se mandó por su lado con sus temas, y cuando PPK estuvo ya con la papa caliente, se arrancaron varios. Pero respondiendo a tu pregunta, efectivamente yo lo he conversado mucho con personas cercanas. Yo no sé si muchos de estos señores candidatos hoy en día son conscientes en los que se han metido, porque quien gane no va a tener mayoría en el Congreso, va a tener una bancada muy reducida, va a tener que negociar y conversar mucho con las otras bancadas, que ojalá tengan la madurez política para hacerlo. Y número 2, agarras al país en una situación muy complicada, ya de por sí, como dice Ricardo, es un país complicado de gobernar, pero lo agarras en una pandemia, con una situación económica en ruinas, con una representación en el Congreso disminuida. O sea, realmente es el trabajo de un suicida. O sea, y a mí lo que me da la impresión es que hay muchos de ahí, no es que tengan la mano en el corazón y dicen, me la voy a jugar, y soy consciente de lo que me estoy metiendo y soy consciente de cuáles son las consecuencias, sino que muchos de ahí están ahí simplemente para llegar. Ya llegué, ya me puse la banda, fui presidente, pero no están pensando en terminar. Y eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Y por eso regreso nuevamente a que los candidatos tienen que ser muy conscientes también de pedir el voto para sus bancadas, porque quien la tenga, quien se la lleve finalmente, quien termine ganando las elecciones, la va a tener muy difícil, cuesta arriba. Y si no es de izquierda, la izquierda va a sabotear a ese presidente, no le va a mover la calle y le va a mover el Congreso. Yo no descarto que ese presidente no termine hasta el 26 y tengamos elecciones anticipadas. Tiene que pasar un milagro tipo con un presidente elegido con 15% en primera vuelta, con una bancada reducida,
con los problemas económicos, de pandemia, en fin, y todo el polvorín que va a ser el país en los próximos años, o sea, difícil sostener esa situación. Chapamos carrión, como decía el Tuve, no vamos. No, hay que poner el hombro y hay que apoyar finalmente a quien salga elegido, y hay que fiscalizar los que no estemos de acuerdo. Pero a lo que voy yo es que la izquierda es especialista justamente en desestabilizar. Y si tiene los medios de comunicación en contra, peor aún, te adelantan las elecciones. Y por eso yo creo que justamente como los caviares no han encontrado, no encuentran finalmente el candidato ideal y saben que probablemente no lo vayan a encontrar, estén pensando ya en adelantar a las elecciones que finalmente se van a llevar a cabo en el 26. Y ver cómo se baja el que gana. Claro, de eso de todas maneras. Bueno, ya tenemos que ir terminando, pero vamos a terminar así tipo jueguitos, así tipo tómbola. Apostemos, Ricardo y Javier, ¿quién gana? A ver, ¿te atreves a...? ¿Quién es nuestro próximo presidente? Yo creo que pasan a la segunda vuelta Lescano y López Aliaga. Tú, Javier. Entre esos dos está el presidente. Yo te dije, Lescano, tengo mis dudas si es López Aliaga o Keiko. Bueno, les agradezco mucho, a pesar de nuestros tropiezos técnicos, Ricardo, gracias por nosotros, a ti, Javier, también. Y bueno, nada, al público que nos ha escuchado, creo que las conclusiones más fuertes es informarse, ¿no? Informarnos sobre los candidatos y votar a conciencia, porque lo que se nos viene no es para tomarlo a la ligera. Tenemos que votar por el candidato presidencial, el que querramos, y la bancada del candidato para poder darle fuerza, para poder darle respaldo, y estar muy atentos porque si lo que queremos es estabilidad en este país, nosotros tenemos mucho que hacer ahí, porque tal como lo ha pintado Javier Bedoya, lo más probable es que también se nos vengan unos años bien complicados, y eso arrastra menos inversión, ¿no? Privada, menos desarrollo, menos plata, menos bienestar para todos, ¿no? Bueno, ha sido un placer. Gracias, Ricardo, nuevamente. Gracias, Javier. Y gracias a todos, amigos, que nos vemos el próximo miércoles aquí a las 7 en Perspectivas en Vivo. Gracias. Ustedes. Buenas noches. Muchas gracias.